el inicio de estas maclas que puede modificar, mover los yield strengths o todos estos parámetros mecánicos. Pensando en sistemas como los que mencionas de alta entropía, ¿ya hay alguna idea de algún parámetro de orden que se pueda utilizar para poder dar seguimiento a un problema que es muy complicado, ¿no? O sea, si tienes estos eventos en sistemas bimetálicos, ahora pensar en sistemas de varios elementos, pues sería como adecuado. Siempre que pensamos en transición necesitamos un parámetro de orden. Entropía o algún otro elemento termodinámico que ayude a monitorear el proceso. Sí, gracias, Edgar. Hay varias ideas al respecto, ¿no? Y efectivamente, en el caso de aleaciones de alta entropía, hay más preguntas que respuestas, ¿no? Se sabe, por ejemplo, o se tiene la idea de que los tamaños efectivos de átomo y las diferencias entre tamaños efectivos de átomo de una región a otra región que tienen distinta composición son esenciales para entender cuándo se puede dar una aleación y cuándo se te van a separar los elementos químicos. Y esto va a afectar definitivamente las propiedades mecánicas que tengas allí, ¿no? Una muy buena pregunta es, ¿cómo le haces para discriminar un tamaño efectivo atómico de otro átomo de un mismo tipo de elemento químico, en donde el tamaño efectivo es simplemente función de cómo están tus vecinos, ¿no? O sea, hacerlo en el experimento se vuelve extremadamente complicado. En lo que te pueden ayudar las simulaciones es que tú conoces exactamente las posiciones atómicas en tu estructura y puedes hacer mediciones muy precisas de tamaños aparentes o de tamaños efectivos de átomo. De hecho, nosotros lo hicimos considerando cerca de 2 millones de enlaces en cada simulación. Y fuimos capaces de discriminar en buen grado los tamaños efectivos para los átomos. Ese es un paso, ¿no? No es el único paso. La parte de entropía es muy importante, pero calcular entropías es tremendamente difícil, ¿no? Entonces, tal vez lo puedes hacer con sistemas de 20 átomos o una cosa así, pero cuando tienes 45,000 átomos en la nanopartícula tiene varios nanómetros de tamaño, se vuelve extremadamente complicado y lo que tienes que hacer son aproximaciones, ¿no? Son cosas que estamos todavía considerando y conforme vayamos aprendiendo un poco más acerca de eso, probablemente tengamos oportunidad de platicar. Bueno, perdón, no hay más tiempo para preguntas. Si quieren pueden hablar con él después. Agradecemos a Sergio su excelente plática. Gracias, Sergio. Pasamos con la siguiente. La siguiente charla ¿está en línea? ¿Se encuentra conectado? ¿O está aquí? Estás aquí. Es André, no sé si pronuncio bien tu apellido, Siwe, ¿cómo? Siwe, que nos va a hablar, ¿de dónde? Él viene del Instituto Politécnico Nacional, nos va a hablar sobre Non-Linear and Space Temperature Distribution and Thermo EMF in a Bipolar Semiconductor. Pues muchas gracias. Adelante. Okay. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por la invitación y gracias también por ser presente aquí. Entonces, este proyecto que le voy a compartir parte de los resultados, estamos desarrollando en colaboración con Dr. Yuri de Simvestab, Dr. Igor y yo de la UPITA. Para cambiar. Okay. Y entonces me puede cambiar desde allá, ¿verdad? Gracias. Entonces, lo que vamos a platicar hoy tiene 4 puntos particulares. Una introducción
planteamiento de problema, resultado y una conclusión. Ok, en introducción, un efecto termoeléctrico es una conversión directa de calor en energía eléctrica y recíprocamente mediante un dispositivo que se presenta como aquí, llamado termopar. Y un termopar está constituido de dos piernas, uno que es un semiconductor de tipo N y otro que es un semiconductor de tipo P. Si aplicamos una diferencia de temperatura entre las uniones de las dos piernas, entonces aparece un voltaje que es proporcional a la diferencia de temperatura aplicada. Y el efecto aquí se llama efecto Seebeck. Si al contrario hacemos pasar una corriente dentro del dispositivo, entonces una de la unión se calienta y el calor que aparece es proporcional a la corriente y el efecto se llama efecto Peltier. Los coeficientes de proporcionalidad aquí, pi-p y pi-n, son coeficientes Peltier para huecos y para electrones. Y aquí alfa p y alfa n son coeficientes Seebeck para huecos y electrones. Entonces, el efecto Seebeck puede ser utilizado para generar electricidad y el efecto Peltier en un proceso de enfriamiento o como fuente de calor. ¿Puede cambiar, por favor? En Estados Unidos, por ejemplo, se reporta que más de 60% de la energía que se produce con fuentes convencionales se pierde en forma de calor. Entonces, la termoelectricidad puede ser como un medio para poder recuperar esta cantidad de energía y reciclarla. Siguiente, por favor. Aquí ya tenemos varias aplicaciones. ¿Puede avanzar, por favor? La eficiencia de un material termoeléctrico se calcula mediante esta expresión. Y esta expresión está en función de este parámetro que uno de los ponentes que pasó antes de mí ya platicó acerca de este parámetro, que es muy importante en termoelectricidad. Y de hecho, uno de los objetivos, uno de los desafíos en termoelectricidad hoy en día es ver cómo buscar cómo optimizar este parámetro. Y ya se sabe que los materiales, las tres clases de materiales que existen, los que pueden lograr esa optimización son los semiconductores. Pero los investigadores siguen enfrentándose a un problema que afecta, que impide la optimización de ZT dentro de los semiconductores. Y ese problema se llama efecto bipolar. De hecho, en alta temperatura, incluso los semiconductores inicialmente monopolares se comportan como bipolar debido a la termogeneración de los portadores de carga de la banda, por ejemplo, la termogeneración de electrones de la banda de valencia hasta la banda de conducción, dando lugar a una conducción bipolar dentro del material. Y esa conducción bipolar es lo que afecta negativamente ZT, como podemos ver en esta figura, donde se representa ZT en función de la temperatura para varios materiales termoeléctricos. Y podemos ver que tiene casi la misma tendencia. Primero aumenta con la temperatura hasta llegar a un punto y luego empieza a disminuir. Y esta disminución es debido a lo que llamamos efecto bipolar. Entonces, es muy importante saber cómo realmente esto afecta la eficiencia de un material termoeléctrico y buscar cómo resolverlo. ¿Cómo el efecto bipolar está descrito en la literatura? Por ejemplo, si aplicamos una diferencia de temperatura entre los extremos de un semiconductor bipolar, aparecen dos corrientes eléctricas. Una corriente de huecos y una corriente de electrones, y cada una puede ser expresada como en la ecuación 2. Y la corriente total dentro del circuito puede ser expresado como en la ecuación 3. Y si integramos esta ecuación 3 a lo largo del eje X, en el estado estacionario, podemos encontrar esta expresión de la fuerza termoelectromotriz, donde sigma n
y sigma P representa la conductividad eléctrica de electrones y de huecos. Pero el problema con esta descripción es que no se toma en cuenta dentro del material los portadores de carga fuera de equilibrio. Tampoco no toma en cuenta los mecanismos, los procesos de recombinaciones dentro del material. Y tampoco no da como una definición precisa acerca del campo eléctrico que aparece debido al gradiente de concentración de los portadores de carga dentro del material. Entonces, nuestro objetivo era buscar una nueva expresión de la fuerza o una nueva descripción del efecto bipolar, tomando en cuenta toda esta consideración. ¿Puede avanzar? Y para poder lograrlo, consideramos este circuito que está constituido de un semiconductor bipolar no degenerado de sección unitaria. Y cada sección está cubierta por una fina capa metálica. Y la longitud del semiconductor es 2D, que va de menos D a más D. Y el voltímetro aquí nos ayuda a medir la corriente, el voltaje que aparece debido al efecto Seebeck. Entonces, si aplicamos una diferencia de temperatura entre los extremos del semiconductor, fluye dentro del circuito la energía y los portadores de carga. Y las ecuaciones de balance pueden ser expresadas como en 8 y 9, donde en 8 tenemos la ecuación de balance de energía y en 9 la ecuación de continuidad. Y aquí Rn y Rp representan la tasa de recombinaciones de electrón y de huecos. ¿Puede avanzar, por favor? En estado estacionario, estas dos tasas de recombinación son iguales y puede ser expresado como aquí, donde RBB representa la contribución de la recombinación directa entre un par de electrones huecos. Y el segundo término representa la recombinación entre electrón y hueco, pero mediante un centro de recombinación. Y en una aproximación lineal, esta tasa de recombinación puede ser escrito como en la ecuación 10, donde tau 0 representa el tiempo de vida de los portadores de carga. Y las ecuaciones de balance en estado estacionario se puede expresar como en 11 y en 12. Y como podemos ver, tenemos un sistema de 3 ecuaciones, 1, 2, 3. Pero estas 3 ecuaciones contienen 4 funciones incógnitas. Entonces, para poder resolver este sistema necesitamos una cuarta ecuación. Pero cuando se cumple la condición de cuasi neutralidad, este sistema de 3 ecuaciones se puede resolver. Y la solución no puede llevar a una nueva expresión de la fuerza termoelectromotriz. De hecho, tenemos aquí una de las soluciones de este sistema cuando se cumple la condición de cuasi neutralidad, que es la distribución de la temperatura, donde aquí LO representa la longitud de difusión. ¿Puede avanzar, por favor? Okay. Para encontrar también nuestra expresión de la fuerza termoelectromotriz, vamos a necesitar condición de frontera. Y aquí tenemos 3 proposiciones de condiciones de frontera. La primera es acerca de la temperatura en el contacto semiconductor-metal. Y la segunda es sobre el potencial electroquímico también en el contacto entre el metal y el semiconductor. Y esta expresión es debido al hecho que dentro del metal el potencial químico es uniforme. Y la tercera condición acerca de la corriente de huecos, también el contacto semiconductor-metal. Y se escribe debido al hecho que los huecos no pueden cruzar la interfase entre el semiconductor y el metal. Y aquí esta última condición se expresa en función de RS, que representa la tasa de recombinación superficial, que puede ser expresado como en la ecuación 18. Y dentro de esta ecuación 18, S representa la velocidad de recombinación superficial. Entonces, resolviendo nuestro sistema y tomando en cuenta las condiciones de frontera, podemos encontrar la nueva expresión de la fuerza termoelectromotriz, que puede ser expresada como aquí. Y la primera observación, cuando
tenemos esta expresión es que se escribe como la suma de dos partes. Y la primera parte es idéntica a la expresión dada por la teoría clásica. Si multiplicamos esta por delta t, obtenemos la expresión dada por la teoría clásica. Y también la segunda parte de la expresión, que es función del bandgap del semiconductor, la longitud de la muestra, y también depende del proceso de recombinación en el bulto y en la superficie del semiconductor. Estos dos parámetros L y D son longitudes características del semiconductor, y gamma es un parámetro que no tiene unidad. Después de obtener esta expresión, teníamos dos preguntas. ¿En qué condición esta expresión, esta fuerza termoelectromotriz puede ser reducida a su expresión clásica? Y también, ¿cómo podemos reducir la contribución bipolar sobre esta expresión? Aquí, por ejemplo, estamos mostrando que si consideramos solo únicamente las recombinaciones en la superficie del material, la fuerza termoelectromotriz puede ser reducida a su expresión clásica únicamente cuando las recombinaciones son fuertes, muy fuertes en la superficie, quiere decir cuando S tiende a infinito. Siguiente. Y aquí también, si consideramos únicamente la recombinación en el bulto, la fuerza termoelectromotriz se reduce a su expresión clásica únicamente cuando la recombinación en el bulto es fuerte. Quiere decir cuando el tiempo de vida de los portadores de carga tiende a 0. Por favor. Y aquí, después de eso, hicimos también varios análisis y los resultados los tenemos aquí en esta tabla, donde en la primera fila tenemos las condiciones para reducir la contribución de los huecos a la expresión de la fuerza termoelectromotriz. Y aquí quiere decir que si al menos una de esas condiciones se cumple, aunque el semiconductor sea bipolar, se comporta como si fuera un semiconductor de tipo N. Y los huecos no van a tener ninguna contribución sobre la fuerza termoelectromotriz. Y en la segunda fila también, si al menos una de estas condiciones se cumple, entonces la expresión de la fuerza termoelectromotriz se puede escribir como la que da la teoría clásica. Puede seguir, por favor. Y aquí tenemos nuestra conclusión. Entonces, ya logramos obtener la nueva expresión de la fuerza termoelectromotriz, que además de depender de la conductividad eléctrica y de los coeficientes Seebeck, como predice la teoría clásica, depende de otro parámetro de semiconductor como su longitud, su bandgap, y también depende de los procesos de recombinación dentro del material. Y también encontramos que es posible buscar condiciones para que la expresión sea reducida a la que da la teoría clásica. Solo que tenemos que mantener la longitud del semiconductor y la longitud característica con valores específicos. Y vimos también que es posible reducir o cancelar la contribución de los huecos a la expresión de la fuerza termoelectromotriz, también variando la longitud de difusión, la longitud de la muestra y la longitud característica, pero que es imposible cancelar la contribución de electrones sobre la expresión de la fuerza termoelectromotriz. Y es todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. Tenemos tiempo para una pregunta, sí. A ver. Muy bien, nada más una pregunta de referencia a la eficiencia de conversión. ¿Te has fijado cómo esto que tú hiciste cambia la eficiencia y la eficiencia de conversión de térmica eléctrica? Y de lo que tú sabes, ¿cuáles son las máximas eficiencias que has llegado a observar en el efecto Seebeck? Okay, todavía no hemos hecho el cálculo de la eficiencia del semiconductor bipolar, pero lo que hicimos era expresar la
o da una nueva descripción del efecto bipolar que afecta negativamente la eficiencia de un semiconductor. De lo que tenemos aquí, podemos decir que si damos valores específicos a la longitud de la muestra del material, de la longitud del semiconductor, podemos lograr mantener, por ejemplo, la eficiencia del semiconductor de tipo N en alta temperatura, porque el problema generalmente ocurre en alta temperatura, donde empieza a descrecer ZT. Entonces, si damos algunos valores específicos a la longitud de la muestra, podemos lograr mantener ZT en alta temperatura con valores que podemos aprovechar. Y de los valores de ZT que ya encontré en la literatura, ya podemos tener ZT con valores igual a 2. El día de hoy sí. Y no, ZT no representa la eficiencia, pero la eficiencia termoeléctrica depende de ZT. Y ZT es el valor que en realidad se busca optimizar. Y ZT no tiene ninguna unidad. Entonces, cuando decimos 2 es 2, sin ninguna unidad. ¿Ok? Y entonces, ya tenemos en la literatura valores igual a 2. Y también hay, en la literatura, por ejemplo, hay grupos de investigadores que están buscando utilizar materiales orgánicos. Y dice que al utilizar este tipo de materiales podemos lograr encontrar valores de ZT más de 2. Esperamos que sí. Muchas gracias. Démosle las gracias a André por su presentación. Gracias. Continuamos. Y la siguiente charla en el programa es a cargo de Jesús Manzanares Martínez, de la Universidad de Sonora, que nos va a hablar sobre Omnidirectional Terahertz Mirror in a One-Dimensional Porous Silicon Thermocrystal. Gracias, Jesús. ¿Qué tal, Rega? Es una plática que se llama Zacatecas. Sí, esa es. Bueno, yo vengo de la Universidad de Sonora. Mi plática se llama así, un espejo omnidireccional en el rango de los terahertz para una estructura cristalina que se llama termocristal. A lo mejor nunca han escuchado esa palabrita, es muy nueva, es una propuesta de estructura cristalina que fue planteada en el 2015, ahorita vamos a ver la referencia. Antes de un artículo no existía la palabra termocristal para definir una estructura cristalina, entonces es un nuevo tipo de cristal. Creo que se puede dar pantalla completa, ¿no? Si le aplastas a este botoncito que está aquí. Acá, mira. Ahí, aplástale, ahí está. Con eso está bien, si quieres, no me afecta. Nada más con que pueda dar vuelta automática, ¿no? Lo que pasa que creo que la computadora es sistema Debian, ¿no? Y no estamos muy acostumbrados a veces al sistema. Si quieres ir, te puedes ir bajando, ¿eh? No hay problema. Ándale, ya quedó. Eso es pantalla completa. Y bueno, la siguiente, por favor. Bueno, entonces, pues mi plática es esta publicación. Nada más que no les voy a platicar los detalles técnicos del artículo, porque a lo mejor es muy aburrido, ¿no?
Les quiero platicar más bien el contexto, que se me hace muy interesante y es una idea muy bonita. La siguiente, por favor. Miren, este es un artículo de Nature que fue publicado en el 2013 y que llama a la insurrección, a la revolución, a una nueva forma de entender el sonido y el calor. Dice que puede haber una nueva forma de entender el fonón. El fonón lo define Maldovan como una partícula que representa una vibración mecánica y que es responsable del sonido, las vibraciones en placas, y cuando el movimiento mecánico es muy, muy rápido, a altas frecuencias, es una manifestación de calor. La siguiente, por favor. Entonces, vende una idea Maldovan en ese paper del Nature. Dice que tenemos una revolución tecnológica que está basada en dos partículas, el electrón y el fotón. El electrón no sabía muchos trucos hasta antes de 1945, de que nació el transistor. Y a partir de esa fecha, pues, nació la electrónica. Los campos electromagnéticos, el fotón, no fueron tan aplicados tecnológicamente hasta hace muy poco. Con fibras ópticas transmitimos internet, los celulares, etcétera. Entonces han revolucionado en forma tecnológica nuestra sociedad. Y lo que plantea es que ahora le toca al fonón, que es la partícula que es la que representa una vibración mecánica. Y hace un ejercicio muy interesante. Plantea un espectro fonónico. Miren, aquí está el sonido, que tiene una vibración de kilohertz. Después, las vibraciones mecánicas más altas están en el rango de megahertz, que es en el rango en donde hacemos imagen de los bebés, por ejemplo, ¿no? Que están en la panza. Esta región de hipersonido es una región que está muy poco explorada. Y esta región que está aquí, de terahertz, es el calor. Y él jala la cobija de los cristales fonónicos hasta allá, que puede ser que es una exageración, pero es la propuesta del paper. La que sigue. Miren, un cristal fonónico es un tipo de cristal que tiene gaps para las vibraciones mecánicas. Una estructura cristalina puede ser una estructura cristalina en 1D, 2D o 3D. Las estructuras cristalinas pueden tener bandas de energía permitidas y prohibidas para las vibraciones que ocurren en el cristal. Entonces existen bandas de energía para electrones y, por si no sabían, existen bandas de energía para la luz, para campos electromagnéticos, se llaman cristales fotónicos. Y en 1990 se planteó la idea de cristales fonónicos, cristales que podían tener band gaps para las vibraciones mecánicas. Entonces, de los primeros band gaps que encontraron experimentalmente es esta escultura que está en la UAM, ¿no? Y aquí descubrieron que a ciertas frecuencias el sonido no se puede transmitir. Entonces fue un logro decir que efectivamente existía un cristal que no permitía cierto tipo de vibraciones mecánicas en su interior. Y bueno, empezaron a hacer estructuras cada vez más pequeñas y más pequeñas. Entonces, después crearon una estructura cristalina con periodos como de 2 micras que tenían gaps en el hipersonido. Y la propuesta aquí es que una estructura de unos 20 nanómetros podría tener band gaps para vibraciones mecánicas de muy alta frecuencia, de terahertz, que es donde está el calor. Y esa es la idea que plantea en el Nature. La siguiente, por favor. Entonces, pues ahí está representada la idea, ¿no? Y lo dice muy interesante el paper. Lo que pongo aquí en el texto es para tratar de que si a alguien le interesa leer el artículo, pues está divertido, ¿no? Vende mucho una idea, ¿no? Que a veces los Natures son así, ¿no? Y no leemos Natures, leemos paper más técnicos, ¿no? Dice que pueden existir nuevas estructuras en el sonido, ultrasonido, hipersonido y calor. La siguiente, por favor. Entonces, pues esto ha sido un proceso, ¿no?
En el 2005 plantearon la existencia de cristales fonónicos hipersónicos que tenían gaps en el rango de los gigahertz. Entonces, fue la primera estructura que tenía bandas mecánicas en ese rango de frecuencia. La que sigue, por favor. Entonces, digamos que el rango de gigahertz está bajo control. Pues se pudo hacer una estructura cristalina. Una de las estructuras cristalinas que se pudo hacer, pues aquí está, es una estructura unidimensional y sí existe la firma de una estructura dispersiva, ¿no? Entonces, es una estructura cristalina. Es una estructura cristalina para las vibraciones mecánicas de esta ecuación elástica. Esto es más o menos la segunda ley de Newton, ¿no? Para ondas mecánicas. La que sigue, por favor. Entonces, la idea era empezar a hacer estructuras pequeñas, ¿no? Entonces, en el 2009, la estructura más pequeña en el rango de los gigahertz que fue posible fabricar fue esta estructura unidimensional de silicio poroso que tenía un periodo de 37 nanómetros. Y bueno, tiene la firma de una estructura dispersiva y es justamente la de la transparencia anterior. La que sigue, por favor. Nosotros, este es un paper de nosotros, nos dimos cuenta que la estructura que habían reportado en el anterior paper, Parson y Andrews, sí era un cristal, pero no estaban presentando band gaps. Entonces dijimos, a lo mejor puede existir band gaps. Resulta ser que las estructuras de banda se mueven si tú cambias los parámetros estructurales, que es el factor de llenado y los materiales. Los materiales estaban restringidos por el tipo de materiales que los experimentales decían, pero podíamos jugar un poco con el factor de llenado. La que sigue, por favor. Y eso fue lo que hicimos, miren. Las grises son las bandas longitudinales y las rayadas son bandas transversales. Las vibraciones mecánicas pueden ser así, como el sonido, o pueden ser perpendiculares a la dirección de propagación. Entonces, hicimos la estructura de bandas como función del factor de llenado de uno de los materiales, el de alto índice, y encontramos que existían regiones donde existían band gap para las longitudinales y transversales, pero en alguna región coincidía, la que sigue. Entonces, en esa región, pues existe un band gap y nosotros, pues aquí calculamos la transmisión. Y además, como estaba muy chiquito, pues hicimos una heteroestructura y ese fue nuestro paper, ¿no? Donde encontramos un cristal fonónico en el rango de los gigahertz. La que sigue, por favor. Pues también nos dimos cuenta de que ese band gap podía ser omnidireccional. La que sigue. Miren, las vibraciones mecánicas pueden incidir así en forma normal, pero también pueden incidir con cierto ángulo de incidencia. Entonces, si uno calcula la estructura de bandas proyectadas para las ondas mecánicas y adecuadamente escoge un medio externo, puede ser que exista un band gap para cualquier ángulo de incidencia. A eso se llama espejo omnidireccional, que es justamente el tema de la plática. La que sigue, por favor. Bueno, entonces, ya les mostré un poco de gaps en el rango de los gigahertz. Ahora voy a tratar de mostrar cómo extendieron el concepto al rango de los terahertz. Para extender un cristal fonónico, la idea de un cristal fonónico al rango de los terahertz, pues Martin Maldovan planteó este artículo en el 2013, en donde él propone un nuevo tipo de cristal, los termocristales, que es un cristal fonónico nada más para tener band gaps en el rango de los terahertz. Él plantea que esta ecuación de onda elástica es válida en ese rango de frecuencias. Puede ser que no sea válida, pero es lo que él está proponiendo, ¿no? Y dice que, la que sigue, que si existe band gaps para vibraciones de alta frecuencia mecánicas, es como si existieran band gaps para el calor. Entonces, podríamos tener por primera vez en la historia de la humanidad, se oye medio exagerado, un control ondulatorio del calor, que eso no existe ahorita. El calor se desparrama. O sea, tú tienes un calor y tiene una ecuación de difusión que se desparrama el calor. El calor no interacciona con una red periódica. Es como el agua que se va.
Entonces, él dice que bajo ciertas condiciones el calor puede interaccionar con una red periódica y tener por primera vez fenómenos así como una guía de calor, como una red en donde nosotros podíamos localizar el calor, podíamos tener lentes de calor, diodos de calor, eso no existe, ¿no? Y cloaking, que es como encapsulamiento de calor. ¿Han visto la película? ¿Han visto es informal, ¿no? ¿Han visto la película de Terminator? Terminator, no. Bueno, sí, Terminator creo. Es donde el extraterrestre detecta a una persona por el calor que emite. Puede ser que existe una forma en que se capsule el calor y que el Terminator no te vea. Eso se llama cloaking. ¿Me entiendes? Como de ciencia ficción, ¿no? Pero un fenómeno así podría ser posible, ¿no? Esto se ha planteado también para la luz. Entonces, extendiendo la idea, pues también puede. Todos estos fenómenos probablemente no existan en la naturaleza, no es algo que se está planteando la posibilidad por primera vez en 2 minutos. Sí termino. A ver la que sigue. Entonces, pues publicó Maldovan otro paper argumentando la existencia de termocristales y a lo mejor no convence mucho, pero ahí al final del paper dice una frasecita, la que sigue. Dice, el calor para cualquier ángulo de incidencia no necesariamente requiere una estructura tridimensional. Estructuras unidimensionales pueden ser diseñadas para lograr una reflexión completa de cualquier vibración mecánica. Entonces, está planteando que a lo mejor una estructura unidimensional puede reflejar cualquier vibración mecánica, como lo hicimos en el rango de los gigahertz. Y para decir eso, él cita a Manzanares Martínez, ¿no? Entonces, para mí, oye, nos está diciendo, háganlo, ¿no? Es como un paper a la carta, ¿no? Háganlo ustedes, ¿no? Entonces, la que sigue. Y bueno, pues lo hicimos, ¿no? Y pues nos salió, pues es un paper que hasta se me hace bonito porque está hecho por 2 hermanos, Betsabe, mi hermana, y yo, la que sigue. Tiene muchos detalles técnicos, pero básicamente nosotros con un mapa de bandas podemos discriminar las frecuencias altas que en el rango de terahertz, en donde podrían existir gaps para ondas longitudinales y transversales. Después calculamos la estructura de bandas proyectadas, discriminando la polarización y haciendo gráfica de transmisión, pues encontramos que efectivamente era un espejo omnidireccional, ¿no? Y ya como la última de conclusión, la que sigue. La idea de poder controlar calor en cristales fonónicos es una idea que está, no sé, hot topic o algo así. Están tratando de lograr eso, ¿no? Y pues es un intento, ¿no? Y como que pegó mucho el espectro y la gente lo ha seguido planteando, ¿no? Bueno. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, yo puedo hacer a ver. Sí. Mira, me gustó mucho tu plática, pero esto último que dijiste no me quedó claro del último paper. O sea, ustedes cuando dices lo hicieron, ¿qué significa? ¿Lo diseñaron o lo sintetizaron? Esa parte no lo... Okay. Es un cálculo. Yo tenía solo preguntas de qué dimensiones era el sistema que consideraste, porque esto que tú dices, lo del calor y todo el rango que pones ahí, es un fenómeno ondulatorio. Tendrá que ser válida la ecuación que pusiste al principio, si no, no te hubieran salido los resultados. Te salieron, pero ¿de qué dimensiones son lo que pusiste en el último artículo, donde estás en el rango de los terahertz? Tenemos 2 nanómetros, ¿no? No, pero 2 nanómetros, un periodo de 2 nanómetros, eso es lo que tienes. ¿De qué orden son los silicio poroso que hacías, los más delgados, Zoraida? Nosotros se pueden construir, nosotros tenemos eso. El problema es en la medición, pero podemos, tenemos superredes de silicio poroso de periodos muy, muy pequeños, que claro, el problema es cómo los mides. Nosotros lo que más medíamos es en gigahertz, no podemos ir para allá. Pero pueden decir que Podemos, sí. pueden decir que esa estructura
¿vale la densidad y la velocidad longitudinal y transversal? Bueno, no sabía, ¿no? Te mostramos, después hablamos de eso. Gracias a Jesús Manzanares, gracias. Seguimos. Sí, sí, lo de los diodos acústicos, ¿no? Vamos a continuar con la siguiente, que es a cargo de José Antonio Otero Hernández, que viene del Tecnológico de Monterrey, ¿verdad, José Antonio? Y nos va a hablar sobre el modelado de balance de energía térmica durante la fundición de sales microencapsuladas y densidad de energía térmica almacenada cerca del límite isocórico. Entonces, adelante. Bueno, buenas tardes. Bueno, les voy a hablar un poquito de las cosas que estamos haciendo. Realmente es un proyecto muy grande que participan muchos colegas. Por ejemplo, aquí tenemos a Rolando que participa en el proyecto, pero este trabajo que voy a presentar lo he realizado con el doctor Ernesto Manuel Hernández Cooper, que está aquí atrás. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Qué pasó? Muchas gracias. Bueno, la idea es que vamos a presentar un modelo de balance de energía térmica durante la fundición de sales microencapsuladas y de densidad de energía térmica almacenada cerca del límite isocórico. Un poquito la idea. Bueno, yo soy José Antonio Otero y Ernesto Manuel Hernández Cooper. Trabajamos en el Tecnológico de Monterrey, Campus, Estado de México. ¿Okay? Adelante. Bueno, como les decía, es un proyecto que está enfocado a trabajar con unos materiales muy particulares que se llaman materiales de cambio de fase. Esos materiales se pueden utilizar en plantas termosolares para generar energía eléctrica. Pueden usarse para hacer respaldo de calentamiento de aguas domésticas o industriales. Y la idea está en, por ejemplo, hacer combinaciones, en parte del proyecto que tenemos experimentar, hacer combinaciones entre calentamiento con celdas solares, con gas, y hacer como un respaldo con estos materiales que absorben la energía y después la podemos usar en el momento que no hay sol, por ejemplo. Esa es la idea. Esto es una aplicación muy importante, aunque ahora no estamos haciendo nada sobre esto. Y lo otro es la parte de aislamiento. Cómo crear o usar este tipo de materiales para hacer aislamiento, por ejemplo, transportar medicamentos, transportar con estos materiales órganos, ese tipo de aplicaciones. De hecho, estamos trabajando con una empresa que se dedica a ese tipo de aplicaciones para crear la tecnología. En la parte experimental, trabajamos con un grupo de biotecnólogos generando estos materiales, fundamentalmente materiales que se obtienen con procesos biotecnológicos sin entrar en muchos detalles. ¿Okay? Adelante. Bueno, esto no se ve bien, no sé qué pasó, pero bueno. En fin, en el año 19 nosotros presentamos un modelo en el cual propusimos un material de cambio de fase. Por ejemplo, es un material, piensen en algo como aceite de coco o una parafina, en el cual nosotros queríamos estudiar la dinámica de movimiento de cómo este sistema absorbía energía. ¿Ok? Por tanto, cuando se calienta, vamos a decirlo así, se empieza a poner, en este caso, se derrite
tendríamos líquido sólido, pero presentamos un modelo en este momento de encapsularlo, pero con resorte, es un modelo teórico. La idea no trabajar con una membrana, sino trabajarlo con estos modelitos. Y a partir de ahí logramos sacar o publicar este trabajo. Adelante. Bueno, no sé qué pasó aquí, pero esto no se ve bien. Adelante. No, no se ven las ecuaciones. No sé qué pasó ahí. Sácame tu computadora ahí, porque si no, no puedo presentarlo así. ¿La red? ¿Lo subiste a la red? Uno.
una esferita de un determinado material. Nosotros lo que hicimos fue presentar un modelo en el 19 en el cual modelamos este sistema conectado con resortes. Es un poquito para, con esos resortes imaginarios, simular como si tuviéramos un cascarón esférico, un cascarón esférico, dentro hay un material. ¿Ok? Por tanto, ya voy a volarme un poquito. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Dentro de ese encapsulado tenemos dos fases, una fase líquida, una fase sólida. Por tanto, tenemos dos ecuaciones diferenciales para cada fase, que es la ecuación de conducción del calor. ¿Ok? Además, nosotros trabajamos, como generalizamos lo que se había hecho anteriormente por otros autores, en el cual escribimos una ecuación de balance de energía y masa en la interfaz, donde aquí ponemos los efectos de del cambio de densidad. Como van a ver, otros autores han publicado varios artículos en el cual estos efectos no los incluyen. Simplifican el modelo físico, pero simplifican la matemática y lo pueden resolver muy fácil. Y un poquito nosotros, desde la física, hemos planteado que eso no tiene sentido. Por tanto, esta ecuación, que se ve la dependencia de los cambios de densidad, depende de la forma del recipiente y consistente con la conservación de la masa. Adelante. También en este trabajo publicamos dos maneras diferentes de cómo abordar una segunda ecuación, que es la ecuación de balance de energía y masa en la interfaz, usando la densidad del líquido o usando la densidad del sólido. ¿Ok? Por tanto, son dos maneras, junto con la ecuación anterior, que se puede usar de manera, da lo mismo usar una que otra. Normalmente los autores con los que vamos a comparar usan algo parecido a esto y le ponen que la densidad en el sólido no cambia. ¿Okay? Y lo otro es la ley que aplicamos la conservación de masa, que parece algo que para nosotros los físicos es algo general, pero increíblemente muchos autores no la consideran, como van a ver acá. Adelante. Bueno, aquí en este artículo mostramos, por ejemplo, resultados publicados por otros autores en el cual, por ejemplo, la Rho, este sería la Rho del líquido, aparecen este tipo de fenómenos en el cual nosotros, cuando todo se derritió, podemos encontrar un límite y entonces nuestros modelos tienen este comportamiento, por tanto, se van acercando a ese límite y sin embargo, como pueden ver, este resultado sobrepasa el límite, tanto para la densidad como para la presión. Pueden ver como que aparecen presiones más grandes en ese interior. También para la temperatura de fusión, que cambia en el modelo, y para el calor latente. Esto es algo que lo reportamos en este artículo. Adelante. Y aparecen cosas tan raras como esta. El sistema, los modelos de estos autores, lo que hacen es crear masa en el sistema. Empiezan a crear masa y eso tiene una consecuencia que con estos modelos están estimando lo que se absorbe, la energía que absorben estos materiales. Y entonces venden dispositivos que dicen esto va a absorber tanta cantidad de energía y sin embargo está mal estimado. Y esto es algo de lo que hemos reportado. Adelante. Ya esto lo habíamos reportado en la Journal of Applied Physics en el 2018, enfocado no a material encapsulado, sino a un modelo unidimensional, reportando resultados que demostraban que los modelos publicados por estos autores solamente eran válidos para presiones bajas y sin embargo ellos lo aplicaban para todo tipo de presión. Adelante. Ahora, ¿qué es lo que hicimos de nuevo ahora? Lo que hicimos es, nos vamos a olvidar de los resortes y vamos a estudiar un cascarón esférico en el cual dentro va a estar ese material. De hecho, ya eso lo tenemos hecho en el laboratorio, ya hemos obtenido nuestras primeras micropartículas de PCM encapsuladas, ya en laboratorio. Entonces, para eso aplicamos la clásica teoría de elasticidad de cascarón, partiendo de las ecuaciones de equilibrio, que son la segunda
ley de Newton aplicado a la teoría de elasticidad, las relaciones de Cauchy, que son relaciones geométricas que relacionan las deformaciones con los desplazamientos, y las relaciones constitutivas que relacionan los esfuerzos con las deformaciones. Adelante. Haciendo esta aproximación que solamente, esto es para el caso esférico, que solamente vamos a considerar que se va a desplazar esa membrana en la dirección radial. Haciendo eso y jugando un poquito con las ecuaciones, considerando materiales isotrópicos, aquí con las constantes de Lamé, se llega a esta ecuación diferencial que es muy simple de resolver analíticamente. ¿Okay? Se resuelve en los cursos básicos de cálculo. Y nosotros de esa manera pudimos calcular los desplazamientos en función de la presión interna. En las condiciones frontales. En el interior tenemos una presión, en el exterior de ese cascarón no hay presión, está libre, y pudimos calcular este desplazamiento y la variación de volumen. Esta P que está aquí es lo que vamos a acoplar con los modelos dinámicos de transición de fase de material de cambio de fase. ¿Ok? Adelante. Bueno, esto es sorprendente. Está muy fea la ecuación esta, la tenemos que simplificar, pero fue sorprendente porque logramos teóricamente construir la equivalencia entre el modelo de cascarón elástico y el modelo de los resortes. De tal manera que hemos encontrado esta expresión que dice que la constante elástica de ese resorte imaginario que pusimos, publicamos en 2019, se calcula de esta manera, en función de el radio interno inicial, de radio interno en el tiempo y el radio exterior, y de las constantes de Lamé. Lo sorprendente es que este término, cuando el cascarón es grueso, este término se hace casi cero y prevalece este término. Por tanto, comparando, adelante. Aquí en este caso comparamos esos dos modelos para el carburo de silicio. Como pueden ver, aquí las líneas discontinuas es el modelo de resorte y las líneas continuas es el modelo de cascarón. Como pueden ver, variando el diámetro o el ancho del cascarón, se pueden ver estos efectos como los dos modelos coinciden. Por tanto, hicimos algo teóricamente, esa equivalencia. Y lo otro que también es sorprendente, como, bueno, aquí calculamos para cada espesor, calculamos el límite, la presión límite elástica que podemos obtener a través de los esfuerzos de Voigt-Mises, y se puede observar cómo, por ejemplo, cuando ese espesor es de 0.001 milímetros, aquí ya se rompe, pasa el límite, por tanto ya se deforma esa micropartícula encapsulada. Y aquí, bueno, para este espesor aguanta un poquito más, pero lo sorprendente es que para allá estos espesores que están aquí, ya la presión crítica, vamos a decirlo así, es muy grande, están muy separados. ¿Ok? Y van a ver cómo, comparando esto con otros modelos, para estos casos ya salen curvas que, por ejemplo, que sobrepasan es decir, que es como si se quebrara, que es imposible construir estas micropartículas. ¿Ok? Adelante. Bueno, aquí solo nos quedamos con estos dos espesores. ¿Y qué estamos haciendo aquí? Estamos graficando nuestro modelo de cascarón, las líneas rojas, y aquí este artículo que se publicó en una revista de top de las 10% de las mejores revistas en el tema, y ocurren fenómenos como este. Este es el modelo nuestro para este espesor, y este es el resultado que se obtiene con los modelos publicados por estos autores. Por tanto, hay mucha diferencia, y solo escogimos estos dos, los espesores más pequeños. Para los espesores de 0.1 milímetro y 1 milímetro, bueno, no lo pusimos, lo sacamos porque sale de la escala. Y hay una diferencia muy grande. Y ahí estamos demostrando que sí, el modelo de estos autores son válidos para espesores pequeños o bajas presiones. Eso ya lo habíamos demostrado antes. Esto es para la presión. Por tanto, aquí, para estos casos, a partir de aquí ya se fractura, se deforma la membrana. A partir de aquí, en este caso, estos modelos antes, ¿ok? Aquí estamos poniendo no veo eso, la densidad también,
lo que pasa con la densidad, cómo empiezan a diferenciarse los modelos, el modelo nuestro con modelos publicados por otros autores. Adelante. Y esto es lo más sorprendente de todo. Aplicando, bueno, en este artículo, por supuesto, estudiamos el artículo y el modelo lo implementamos nosotros, no copiamos sus figuras. De hecho, sus figuras tienen errores, increíblemente. Y entonces aquí lo que estamos viendo, cómo aparece masa en el sistema. En los modelos publicados por estos autores va apareciendo masa y masa y masa. El de nosotros están pegados para los dos espesores, aquí en esta línea roja, que hay dos curvas o dos líneas ahí. Por supuesto, para espesores pequeños, aquí pueden ver que estamos un poquito pegados, pero hay problemas porque no se conserva la masa. Adelante. Aquí le estamos representando también los efectos en la temperatura de fusión, que cambia, y en el calor latente, cómo empiezan a aparecer estos cambios. Por tanto, esto trae como consecuencia que lo que se estime con esos modelos de la energía que absorben estos materiales están sobreestimadas. ¿Ok? Adelante. Y bueno, he puesto 3 conclusiones nada más. Se presentan correcciones muy grandes para presiones moderadas y elevadas, cascarón delgado y grueso. Modelos termogravimétricos de otros autores tienden a crear masa, de manera que se tiende a sobreestimar la temperatura de saturación y subestimar el calor latente, energía absorbida por calor latente. Y por supuesto se estima, que no lo hemos puesto gráficamente, se estima que esta masa creada conlleva a una predicción de mayores energías absorbidas por estos materiales. Y esto es lo que queríamos compartir con ustedes. ¿Okay? ¿Hay alguna pregunta? Tú, muy bien. A ver, una pregunta rápida. Como lo que se entiende es que este modelo de lo que hacen los otros, como están creando materia que no existía, están creando materia, tú tendrías más materia para absorber energía, ¿no? Pero al crear más materia, la presión aumenta mucho, como lo pusiste ahí, lo cual hace que el calor latente disminuya más. Entonces, absorbería menos calor latente probablemente y absorbería más calor o más energía, o aumentaría más la energía interna, o sea, calor sensible. Pero tú, al hacer el modelo que pones ahí, no crece tanto la presión, entonces el calor latente no baja tanto. Pero como no estás creando masa, entonces la energía sensible no crecería tanto. ¿Qué podría pasar? O sea, en realidad estos materiales tienen mayor o menor densidad de energía. Pensando en que tu modelo es el mejor. O sea, Está muy bueno eso. En principio, depende. Si me pasas, por ejemplo, igual un poquito, no, para abajo, por favor. Vamos a ir al calor latente. Un poquito más. Aquí. En este caso, ¿qué tenemos? Si es calor por energía por calor latente, en este caso, el modelo nuestro tiene mayor calor latente. ¿Ok? Y los modelos de ellos es menor. Por tanto, por calor latente, nosotros en principio tendríamos mayor energía por calor latente. ¿Ok? Pero es una combinación. ¿Ok? Es una combinación de efectos. Gracias. Ya le estoy quitando el micrófono a José Antonio. Si no, está bien que vengas, siga preguntando, pero no tenemos mucho tiempo. Muchas gracias. Gracias, José Antonio. Gracias. Un aplauso, por favor, para el ponente. Pasamos con la siguiente presentación, que es por Walter Sigfrido Ortiz. ¿Sí está? Sí.
que nos va a hablar sobre nanoresonadores como polarizadores de Valle. Andamos un poco retrasados. Bastante, media hora de retraso. ¿De dónde? Bien, adelante. Vamos a reducir un poquito el tiempo. Tienes 12 minutos para presentación. Bueno, muchas gracias a la Sociedad Mexicana de Física por el espacio. Voy a presentar algunos resultados de mi doctorado que estoy haciendo con el doctor Tomás Steckman. Yo vengo de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y el doctor Steckman es de la Universidad Autónoma Nacional Autónoma de México. Y es una propuesta de un sistema teórico que funciona para polarizar el spin de Valle en el grafeno. Entonces, la siguiente. Entonces, nada más para recapitular rápido, bueno, una red de grafeno se puede pensar como dos subredes A y B, entonces dos subredes triangulares que se forman a partir de estos vectores base. Y en el espacio recíproco tenemos los vectores, bueno, los vectores B1 y B2, no los puse aquí, pero se forma esta celda unitaria, dentro de la cual tenemos los puntos K y K', que van a ser importantes, bueno, son importantes para mi estudio. Le dan un grado de libertad nuevo a los electrones, es decir, podemos tener electrones en el estado K o en el estado K'. No sé si, creo que se le está acabando la pila, no se ve muy bien. Bueno, siguiente, por favor. Entonces, otra cosa que es importante es que nos centramos en el rango de energías alrededor no se ve, pero alrededor de la energía de Fermi. Entonces, alrededor de la energía de Fermi, los electrones se comportan, bueno, tienen una relación de dispersión lineal, entonces nos interesa ese comportamiento. Siguiente, por favor. Este es el dispositivo que propusimos, que es un sustrato sobre el que se pone una cinta de grafeno. El sustrato tiene un orificio y ese orificio tiene una fotoresistencia, puede ser, que fija la orilla del agujero como un nodo, entonces se forma como una membrana. Y yo estudié dos tipos de membranas circulares y membranas rectangulares. El sistema está conectado a una fuente y a un drenaje para inyectar y colectar los electrones. Siguiente, por favor. Lo que estudié del dispositivo fue la densidad de corriente, entonces hice el cálculo dentro del formalismo de funciones de Green, fuera del equilibrio, donde la función de Green está dada de esta forma. Aquí lo importante son las funciones de autoenergía, que describen la interacción del sistema con los contactos de fuente y de drenaje. Y la corriente local la calculé así, es decir, la corriente entre un átomo de carbono y otro. Y lo que hice fue que para cada anillo de benceno, calculé un promedio, que es la flecha roja, y eso lo grafiqué como una densidad. Siguiente, por favor. El hamiltoniano que usé fue un hamiltoniano de amarre fuerte, donde están los estados de un átomo N y un átomo N de la subred A y la subred B. La interacción de los electrones es 2.8 electronvolts, nada más para recordar eso del grafeno.
Lo comparé con... bueno, aquí pongo el Hamiltoniano de Dirac, que se puede... Sí, que se puede obtener a partir del Hamiltoniano de amarre fuerte. Bueno, pongo dos Hamiltonianos de Dirac. El de arriba es para la cinta de grafeno plana y el de abajo sufre algunas modificaciones al hacer la deformación. En particular, la modificación que me interesa es esta, y es que ahora los puntos K, al hacer la deformación, se desplazan y entonces dependen ahora de la posición. Y en el Hamiltoniano esto lo podemos ver como un potencial vectorial, que si calculamos el rotacional de ese potencial vectorial se obtiene un campo magnético, pero es un campo magnético que no es real, o sea, no se puede medir. Es un campo que se llama, bueno, le llamamos pseudomagnético. Lo sienten los electrones, pero lo sienten de acuerdo a su spin de Bayer. Siguiente, por favor. Entonces, aquí presento dos densidades de corriente para dos modelos diferentes de inyección. De este lado, los electrones los inyecté como ondas planas, y aquí la interacción del contacto con el sistema es la densidad de estados es constante. Entonces aquí se puede ver que para este modelo de inyección los electrones son dispersados completamente, y cuando se inyectan como ondas planas bueno, siguen una dirección determinada de acuerdo al vector de onda que nosotros le indiquemos, que en este caso es a lo largo de la dirección Y. El perfil de las ondas es gaussiano, y aquí chiquito se ve un anillo de grafeno. Estamos inyectando, bueno, porque tiene dos bordes la cinta, el borde zigzag y el borde armchair. El estudio lo enfocamos principalmente en el borde armchair. Y en rojo es la densidad de corriente. Las líneas es una comparación que hicimos de nuestro modelo con un modelo de trayectorias semiclásicas. Siguiente, por favor. Entonces, lo que yo medí fue la polarización de Valle, que es para saber en qué estado están los electrones de acuerdo a la zona. Entonces, más adelante lo muestro, pero en ciertas áreas yo medí en qué estado se encuentran los electrones, si se encuentran en un estado que pertenece al estado K o al estado K'. Esta es la medición de la polarización para un área R, y bueno, para un punto en el área R, y eso lo integramos sobre esa área. Y aquí grafico la densidad. Bueno, esta cantidad la normalizo y grafico la densidad que obtenemos alrededor de los puntos. Ahorita explico más adelante, porque si se fijan aquí en la parte de abajo, todos los puntos, bueno, en cada esquina hay densidad, y aquí no en todos los puntos hay densidad. Entonces, siguiente, por favor. Usé dos tipos de membranas circulares, como comenté, y usé 4 modos de vibración en una membrana circular, que son estos 4, el 1,0, 1,1, 1,2 y 2,0. Y estos son mapas del estrés que se genera en la red de grafeno. Siguiente, por favor. Y estos son los campos pseudomagnéticos asociados a los nodos. Aquí lo que es importante es que, bueno, los electrones interactúan con esos campos de acuerdo a la fuerza de Lorentz, y pues los de un valle, como aquí el campo tiene un signo y aquí otro, pues son deflectados hacia allá y aquí hacia allá, ¿no? O sea, se modifican sus trayectorias de acuerdo al signo del campo magnético. Entonces, se fijan, en este nodo, aquí tenemos rojo y aquí azul,
y aquí es al revés. Entonces esto lo usamos para poder polarizar en los dos valles. Siguiente, por favor. Y esos son los resultados para el modelo de inyección plana, el modelo de contactos de inyección plana. Aquí en porcentajes creo que no se ve, está muy chiquito, pero los porcentajes, bueno, la polarización la obtengo entre 1 y 0, donde 1 es un valor máximo. Entonces, eso lo pasé a porcentajes. Entonces sería, aquí mido valores muy pequeños, entre -4, -7, -1%, y aquí arriba obtengo valores de 84%. No sé si se ven los colores, pero también estoy comparando aquí con las trayectorias semiclásicas y se puede ver que hay trayectorias aquí negras y a los costados son azules. Eso es porque se están separando las trayectorias semiclásicas también de acuerdo al estado en el que están los electrones, si están en el estado K o K'. Entonces, y eso concuerda con las mediciones que hice yo de la polarización. Aquí la polarización cuando está en el valle K', la puse negativa, entonces aquí hay, por ejemplo, un -90%, -90%, y aquí, ya lo dije, ¿no? 84%, -85%. Aquí hay una diferencia en la polarización, ¿no? O sea, este nodo me permite polarizar en un valle y este en el otro valle. Siguiente, por favor. Entonces, eso también lo hice, es el mismo estudio para la inyección de banda ancha, que es cuando los electrones son más dispersados, y obtengo resultados bastante buenos también, a pesar de que los electrones son muy dispersados. Las polarizaciones que obtengo son del 84%, y bueno, llegan a bajar hasta -63, 62, que son valores muy buenos, considerando que los electrones tienen una dispersión muy alta. Siguiente, por favor. Entonces, esos es los nodos de la membrana rectangular que usé. Usé estos dos nodos porque, bueno, por los campos pseudomagnéticos asociados a estos nodos. Siguiente, por favor. Y encontramos que para los campos, bueno, para una membrana rectangular, se puede lograr esto, que la componente en el eje Y sea constante. Entonces, si se fijan, aquí hay una línea donde no, bueno, el campo cambia de un signo a otro. Entonces, esto nos puede servir para enfocar los electrones a lo largo de esta línea. Y hice un estudio para variaciones en estas dimensiones del sistema y ven que el campo se va debilitando en el centro un poco. Siguiente, por favor. Y bueno, estos son los resultados, ¿no? Igual las polarizaciones tienen valores muy altos, de cerca del 90%, en casi todos los, sistemas que estudié, bueno, más bien en ambos sistemas, en las rectangulares, en las membranas rectangulares y en las membranas circulares, encontré valores de polarización de más del 90%. Siguiente, por favor. Y estos es los mismos resultados, pero ahora para el modelo de inyección de onda plana. Y algo que llama la atención es que obtenemos estos nodos donde se enfocan los electrones que coinciden para ambos modelos. También se obtienen los nodos en el modelo con las trayectorias semiclásicas. Siguiente, por favor. No, puedes regresar, por favor. Algo importante que se me estaba pasando es que aquí el nodo 1,1 nos sirve para polarizar en un valle y el nodo 2,2 me sirve para polarizar en el otro valle. Entonces puedo polarizar electrones en ambos valles. Siguiente, por favor. Entonces, ya nada rápido para concluir. Encontré también que si pongo varios nanoresonadores en serie, puedo a partir de electrones muy dispersados formar unas bastante bien enfocado, es decir, como se tiene en el modelo de onda plana. Siguiente. Y bueno, aquí nada más quería presentar algunos resultados de cómo se ve la densidad de electrones para la inyección en el borde Amcher. Y una de las razones por las que no seguí con esto es porque es muy fácil obtener asimetrías
en el borde, cuando se inyecta en el borde zigzag. Perdón, ese es en el borde zigzag. Siguiente, por favor. Y bueno, como conclusiones, se mostró que se pueden usar los nanoresonadores como polarizadores de valle muy eficientes, son muy robustos ante variaciones en las dimensiones del sistema, sobre todo los rectangulares. Se compara bien con otros modelos y podemos usar nanoresonadores en serie para obtener un haz colimado a partir de electrones completamente dispersados. Y eso es todo. Gracias. Rapidísimo, rapidísimo una pregunta. A ver, Rolando. Rápido, dos en una, Walter. Muy interesante tu trabajo, pero tengo una curiosidad, tal vez un poco loca. El campo ese pseudomagnético, si lo midieras en teslas, ¿cuántas teslas serían? Y después, si es equivalente a un campo magnético, y si pones un campo magnético real, no puedes sintonizar todas las corrientes y los enfoques. Okay. Para los valores de estrés que usamos, que no lo mencioné, pero son valores bastante accesibles para los que hacen los experimentos, a diferencia de otros trabajos que se han hecho. Los campos magnéticos son de aproximadamente un Tesla. Un Tesla, sí. Sí, que es un valor muy bueno. Y la segunda parte era que si se pone un campo magnético real, no, sería interesante hacerlo. ¿Perdón? Si pones un campo magnético real, es como variar el valor de K más menos. Tus programas servirían. Y te pregunté cuánto vale el campo magnético pseudo, porque si vale un Tesla con un campo externo de los que se obtienen en los laboratorios, puedes modular y sintonizar todo tu sistema y cambiar los enfoques y las corrientes con uno real. Creo que podemos seguir ahora, pueden seguir comentando, ¿sí? Démosle las gracias a Walter. Gracias, Walter. Y pasamos rápidamente a la penúltima de las charlas de esta tarde, que es por José Olmos Rincón. ¿Está? Sí. Adelante. Que nos va a hablar sobre la caracterización de microestructura en soldaduras disímiles obtenidas por proceso de soldadura en estado sólido. Y él viene de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias a los presentes por asistir y a el Congreso de Física por el espacio. Mi nombre es José Olmos, mi asesor es el doctor Moisés Hinojosa. Y bueno, siguiente, por favor. Bueno, el índice de la presentación, básicamente una introducción, antecedentes, la hipótesis de mi proyecto doctoral, el objetivo general específico, la metodología planteada para el proyecto, resultados previos y conclusiones previas tomadas de mi proyecto de maestría y los agradecimientos. Bueno, como una breve introducción, este proyecto surge a partir de la necesidad de que en la industria del transporte es importante reducir el peso de las estructuras, buscando incrementar la eficiencia y reducir emisiones. También está esto de que, bueno, ahora vienen los autos eléctricos, ¿no? Se dice que para el 2030 se van a dejar de fabricar motores de combustión interna para migrar totalmente a vehículos eléctricos con una batería autónoma. Y pues esto cobra aún más importancia ya que al reducir el peso esta batería se incrementa, ¿no? Un problema que tenemos es al introducir aluminio en estructuras de acero, estos materiales no forman aleaciones, al contrario, forman compuestos intermetálicos, los cuales pues siempre se van a formar debido a la baja solubilidad que tienen estos átomos tan disímiles. Y como veremos más adelante, estos compuestos intermetálicos le restan propiedades mecánicas a estas uniones, ¿no? Aquí en este gráfico podemos ver todos los procesos de soldadura que son aptos para soldar materiales disímiles, comenzando por los de la derecha, los que están en rojo. Estos procesos son por fusión, significa que estos materiales se tienen que fundir para poder llevar a cabo la unión. Son de una alta energía de entrada y por lo cual
no son óptimos para este proceso, por lo que mencionaba anteriormente, de que al tener una mayor energía es más fácil formar estos compuestos intermetálicos. Del lado izquierdo tenemos procesos de baja energía, el cual involucra el brazing, ultrasonido, y el que nos corresponde es soldadura por fricción. Bueno, una breve introducción a lo que es la soldadura por fricción rotacional. Es un proceso de soldadura en estado sólido convencional que utiliza el calor y la presión para obtener soldadura entre estos materiales. El calor de fricción se genera con la ayuda del movimiento relativo de los materiales de la pieza de trabajo por medio de movimientos de rotación. Como pueden ver en esta imagen, bueno, no es un GIF. Bueno, este era un GIF que describía el proceso, lo mostraba, donde esta parte se acercaba con esta, empezaban a girar los materiales, se iba cambiando de color hasta llegar a un amarillo muy claro, indicando alrededor de 900, 1000 grados, ya que son, bueno, ambos componentes de acero. Se deformaban formando un rizo en la interfaz y se obtenía una unión. Esto iba explicado con el proceso de soldadura por fricción. Aquí tenemos el gráfico que se divide en dos fases, la fase de fricción y la fase de forja. Dentro de la fase de fricción tenemos que se sube la velocidad angular de la pieza de trabajo hasta una velocidad pues estable y se aplica una carga de fricción. Esto es para llevar a cabo o elevar la temperatura de la interfaz y así producir una unión. A partir de la segunda fase, la velocidad angular baja a cero, la fuerza de fricción se convierte en fuerza de forja, una carga de forja, incrementándose aún más y disminuyéndose a cero, mientras que una carga uniaxial termina de cerrar el proceso para así obtener una soldadura pues de una buena calidad, ¿no? Se conoce el mecanismo principal de la formación de la unión. Esto se da por difusión por cortocircuito, lo cual se obtiene al introducir una gran cantidad de vacancias, dislocaciones y nuevos límites de grano por el estrés ocasionado en el aluminio al someterse a fuerzas o esfuerzos en el proceso de soldadura contra el acero, ¿no? Los átomos de acero son capaces de difundir, suponiendo que este es acero, este es aluminio, son capaces de difundir hacia el aluminio entre las vacancias o límites de grano y así formar compuestos intermetálicos. En este orden, tenemos antes del proceso, durante el proceso se forma el enlace corona, que así se conoce esta unión, que comienza a 2/3 partes del radio de los materiales de trabajo, ya que en esta zona es donde se produce más energía, difundiéndose hasta el exterior de estos materiales, formando un rizo, como se le conoce, que no es más que una deformación plástica del material, manifestándose en la parte exterior de la unión. Algunas propiedades de los compuestos intermetálicos, como decía en la introducción, esos compuestos, la literatura los marca como que son muy duros y frágiles y causante del origen de grietas que evolucionan eventualmente en fracturas en la interfaz. También se conoce que, como decía anteriormente, esos compuestos están directamente relacionados con el calor generado en la interfaz y que a mayor sea este calor generado, la capa de intermetálico será más gruesa. Aquí podemos ver algunos compuestos intermetálicos estables que podemos encontrar en el diagrama hierro-aluminio, donde vemos la dureza en Vickers de esos compuestos, suponiendo que tenemos una aleación de la serie 6000 o lo que se usa en automotriz, que es serie 6000, serie 7000, que va a la dureza hasta unos 150 Vickers. Esos compuestos intermetálicos llegan hasta 1000, que es prácticamente 10 veces más duros que el material base del aluminio, haciéndolos sumamente frágiles en esfuerzos tensiles o en corte, ¿no? También se conoce la secuencia de formación de fases. Se comienza a partir de los 300 grados, se forma la fase aluminio 6 hierro. Bueno, paso a comentar, estos resultados no son míos, son de, Haidara y colaboradores. Ellos estaban estudiando cuál era la secuencia de formación de estos compuestos y con un porcentaje de 50% hierro y 50% aluminio, llegaron a esta conclusión, que la primera fase que se forma es una fase metastable, aluminio 6 hierro, no aparece en el diagrama hierro-aluminio por obvias razones, y a partir de los 330 grados centígrados. Esta fase se transforma en aluminio 5 hierro 2, reaccionando con el hierro remanente en la matriz del aluminio, de la zona de la interfaz, la cual, si seguimos incrementando la temperatura y el tiempo, a partir de los 400 grados, esta fase, que mencionaba anteriormente, aluminio 5 hierro 2, reacciona con el total de hierro remanente, consumiéndolo en su totalidad y convirtiéndose en otra fase estable, aluminio hierro. Se generó una hipótesis, como debe ser para un proyecto, y dimos con que
que a partir de uniones realizadas mediante soldadura por fricción entre materiales disímiles, aluminio y hierro, se probará que compuestos intermetálicos son causantes del origen de falla en las uniones. Siguiente, por favor. Aquí ya estamos describiendo qué compuestos intermetálicos y estamos utilizando aleación de aluminio 6061T6. Esto significa que tiene un tratamiento térmico de solubilización y envejecido con un acero de bajo carbono, que es, bueno, la ventaja es de que es muy comercial y tiene buenas propiedades mecánicas. Siguiente, por favor. Nuestra metodología del proyecto se basa básicamente en cuatro fases. La primera, en diseño y construcción de una máquina de soldadura por fricción. Después, la fabricación de dichas uniones, la caracterización microestructural de la soldadura y la caracterización mecánica. No voy a entrar más en detalle para no consumir tiempo en esta parte. Adelante, por favor. Algunos resultados previos, como decía, estos resultados son de la maestría. Es lo que concluimos en maestría. Y tenemos dos tipos de uniones con los que estuvimos trabajando. Queríamos probar o queríamos demostrar que al eliminar el centro de la barra de aluminio, en el caso, ambas barras son de aluminio en ambos diseños, ya que la zona central tiene una velocidad tangencial de 0, esta zona no va a generar calor, por lo tanto, está consumiendo calor de las 2/3 partes del radio y no habrá una unión estable o una unión metalúrgica entre ambos materiales. Puede haber una unión mecánica, pero eso involucra otros factores, ¿no? Lo que nos interesaba era una unión metalúrgica de difusión entre la totalidad del radio o del área con la placa de acero, que es la parte de abajo. ¿Sí? Aquí ya tenemos las probetas soldadas. Tenemos la soldadura tipo 1, que bueno, variamos un poco la carga de fricción y la carga de forja en 15 kilos y 10 kilos de cada uno, viendo que tenemos una menor deformación en la soldadura tipo 1 que en la soldadura tipo 2, ya que en esta soldadura tenemos una menor área y la carga se va a dividir entre una menor área. Por lo tanto, la deformación que va a sufrir el material es mayor con respecto a la que es una barra totalmente sólida. En la microestructura de aluminio 6061T6, en la muestra tipo 1 o en el diseño tipo 1, encontramos que en esta región, de hecho, bueno, no se alcanza a ver, pero en esta zona de aquí que tenemos el rizo, aquí tenemos una fractura expuesta que va de este punto hacia el exterior. Esa fractura expuesta está aproximadamente 45 grados, lo cual indica que el modo de falla fue en corte, por esfuerzos en corte, y analizándolo, estamos viendo aquí como tenemos una alta direccionalidad de grano que converge hacia un epicentro y a partir de ahí el material por contracción térmica pues genera estas grietas que a lo largo de toda esta área se generan haciéndola una unión frágil, la cual desembocó en el resto de la fractura. Tenemos aquí también que en la parte de la región de la fractura expuesta tenemos una alta direccionalidad de grano que viene desde este punto hacia el exterior y en la zona de la fractura expuesta podemos encontrar material recristalizado. Como podemos ver aquí es una mezcla de muchos tamaños de grano, muchos fenómenos que están ocurriendo aquí. Es algo muy heterogéneo, no como en la parte del acero, que, bueno, si le podemos dar. Bueno, en la microestructura de la muestra aluminio 6061 T6, en la muestra tipo 2 podemos ver lo mismo. Zonas de material recristalizado y zonas de un alto flujo de material. El perfil de dureza, esto es para conocer las propiedades mecánicas a lo largo de toda la soldadura, siendo la parte de arriba la barra de aluminio y la parte de abajo la placa de acero. Esta muestra está vista de forma transversal y está cortada a la mitad aquí, o sea, hay simetría hacia el otro lado. Este es el rizo, esta es la fractura expuesta que les decía. Y bueno, los puntos rojos representan las zonas de medición de esta dureza. Como referencia, la dureza nominal del aluminio es de 107 Vickers, mientras que el acero, que es un acero martensítico, va hasta los 38-39 HRC, que se puede convertir a 361 a 376 Vickers. Aquí vemos los resultados de la dureza entre las muestras. Como puedo ver, así rápido, no tenemos ninguna diferencia significativa entre la dureza de las muestras. Vemos que se parecen mucho, todas son indistinguibles. De hecho, partimos de que esta línea roja es la interfaz de la unión. Hacia el lado izquierdo tenemos
la parte de la placa de acero y hacia el lado derecho tenemos el aluminio 6061, partiendo de la dureza nominal que es a 5 milímetros a partir de la interfaz, donde las propiedades mecánicas se encuentran intactas, siendo de una dureza de 380 Vickers. Conforme nos acercamos a la interfaz, esta dureza va decayendo, ya que la martensita presente en la matriz, bueno, se convierte en otras cosas, se convierte, por ejemplo, en ferrita y vainita superior, reduciendo la dureza de esta, bueno, del material que estábamos utilizando. Y pasando de la interfaz hacia el aluminio, vemos que se mantiene estable alrededor de los 70 Vickers, iba como de 75 a 68, no era mucha diferencia, aún teniendo pues una microestructura tan disímil, ¿no? O sea, teníamos muchos tamaños de grano, teníamos zonas recristalizadas, teníamos pues mucha microestructura ahí que pensábamos que iba a ser significativo para análisis de dureza en el aluminio, y no es así. Eso se lo atribuimos a que se resolubilizaron los precipitados del aluminio en la matriz, disminuyendo su tamaño y así reduciendo la dureza de una forma tan homogénea en todo el material que fue medido, ¿no? Siguiente. Bueno, un análisis fractográfico, aquí estamos viendo la soldadura desde arriba, podemos ver el aluminio aquí estampado en el acero, que es la zona oscura del fondo, en ambos tipos de soldadura, soldadura tipo 1 y soldadura tipo 2. Como puedo ver aquí no tiene centro, que fue lo que eliminamos de entrada, y en ambos tipos de soldadura tenemos una direccionalidad de unas escamas, la cual atribuimos al propio movimiento del proceso de soldadura. Ok, sí se alcanza. Atribuimos al propio proceso de soldadura y siendo una fractura por deformación en caliente en la zona exterior. Aquí podemos ver tanto la zona exterior como la zona interior. Como mencionaba, es una fractura por deformación en caliente, mientras que en la zona interior hay algunos huecos que se lo atribuimos a una fractura por cavidades, siendo una fractura dúctil entre ambos tipos de muestra. Ambas tienen una fractura interna dúctil, como esta, y una fractura externa, la cual es frágil, como mencionaba, por deformación en caliente. Algunas conclusiones previas o conclusiones de la maestría. La primera es que sí es posible la generación de una unión metalúrgica entre ambos materiales con los parámetros utilizados. Como recordamos, el aluminio sí estaba, pues de cierta forma, pegado al acero. Lo que falló fue el propio aluminio al pues, probarse tensilmente, ¿no? También se reporta el mismo modo de falla en ambas zonas de fractura de los dos tipos de soldadura, como mencionaba, en la zona interior y la zona exterior. Bueno, la primera por deformación en caliente, una fractura frágil, y la zona interior por una fractura dúctil. A diferencia de lo reportado en la literatura, el modo de falla por deformación en caliente se da por el alto tiempo prolongado del proceso de soldadura, específicamente en la fase de fricción, ya que utilizamos 30 segundos de esta fase de fricción para incrementar el calor, mientras que en literatura se reportan de 1 a 5 segundos. Este tiempo prolongado es el que causa la fractura en corte de este material. Y bueno, las siguientes son de la dureza, como mencionaba. La microestructura no influye de manera significativa en la dureza del aluminio, y que la dureza del acero decae un 21% por la transformación martensítica a fase vainítica y ferrita en un 10 y un 20% respectivamente. Bueno, agradecimiento a la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, a la Universidad Autónoma de Nuevo León, a CONACYT por patrocinar el proyecto, y a ustedes, bueno, por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. No. Vamos retrasados. Sí podría yo insistir en que preguntáramos, pero mejor vamos a pasar a la última. Perdón, estamos ya bastante retrasados. Entonces, la última charla de esta sesión está a cargo de Brian Manjarres Montañez, que nos va a hablar sobre el diseño de un metamaterial elástico cuasi unidimensional con velocidad de grupo próxima a 0. ¿Y él viene de dónde viene? Viene del Instituto de Ciencias Físicas. Entonces, adelante. Tienes 12 minutos, son los últimos 12 de esta sesión. Gracias. Bueno, vamos a empezar con la charla llamada Diseño de un metamaterial elástico cuasi 1D con velocidad de grupo próxima a 0.
Este es el contenido de la presentación. Voy a hablar sobre los metamateriales y lo del fenómeno que estoy interesado en mostrar, que es la velocidad de grupo, el diseño de una celda unitaria, la zona irreducible de Brillouin y las condiciones de frontera a las cuales está sujeto mi sistema. Muestro los resultados para un metamaterial infinito y para un metamaterial finito. Bueno, ya se han hablado en estas charlas sobre los metamateriales. Como concepto tenemos que están diseñados y pensados para exhibir un fenómeno en específico. Por ejemplo, nosotros podemos encontrar metamateriales con índice de refracción negativo, con coeficiente de Poisson negativo, como el que vemos de esta parte, y el que comentaba Manzanar es un metamaterial acústico que tiene una brecha amplia. Estos tipos de metamateriales los podemos encontrar tanto en diferentes ramas de la física, electromagnéticos, acústicos y elásticos. Entonces, otro tipo de metamateriales que están teniendo interés son estos que presentan una relación de dispersión cero, una especie de banda plana aislada en una brecha total. Clara D'Araglio hace un sistema en la cual acopla dos celdas unitarias de tal manera que piense una menor transmisión de la energía a través de las celdas unitarias. Con este acoplamiento de modos pueden obtener este fenómeno que está aquí para cuantizar la velocidad que existe en esta banda. Bueno, entonces para cuantizarla vamos a definir la velocidad de grupo, que la podemos tener simplemente por dos funciones con número de onda y frecuencia casi iguales, en donde el primer término de aquí nos daría la velocidad de fase y el segundo de acá nos daría la velocidad de grupo. Entonces la suma de estas dos nos dan una señal como la de color azul, en donde la velocidad de grupo es la velocidad del envolvente con la cual se propaga el pulso y la velocidad de fase es con la cual se mueve el pulso. Entonces, una vez que ya tenemos aclarado un poco cómo está el metamaterial y el fenómeno, vamos a proceder a los parámetros del diseño de este metamaterial. Basta con seleccionar una simple celda de un sistema, vamos a llamarle macroscópico, que va a tener dimensiones L por L, y un espesor, que estos son los parámetros que yo voy a cambiar, en las cuales voy a acoplar mediante pequeñas villitas que están aquí, con estas dimensiones, 2.5 milímetros de largo y 5 milímetros de ancho. Esta es mi zona reducible de Brillouin, la podemos encontrar fácilmente en los libros, ¿no? Vamos de gamma hasta X, en donde el vector de onda empieza en K igual a 0 y termina en pi entre A. Las condiciones de frontera de Bloch para un sistema infinito y así poder obtener su relación de dispersión. La relación de dispersión la obtuve utilizando COMSOL Multiphysics, entonces podemos tener este tipo de gráficos, ¿no? De gamma X en la zona de Brillouin y cada punto va a representar una frecuencia propia de la placa. Entonces lo que vamos a proceder a hacer es analizar las estructuras de bandas, el comportamiento de estas mismas y cómo se comportan estos modos de vibrar de la placa. Ahora tenemos diferentes parámetros, 50, 80 y 100 para L, milímetros de ancho, y para un espesor de 6 milímetros. Entonces, como podemos ver, la frecuencia depende del ancho de la celda de L. Para 50 tenemos 30 kilohertz en frecuencia, y para cuando vale 100 tenemos cerca de 20 kilohertz. Entonces, estos mismos modos simplemente se van desplazando en función de tanto el espesor como la longitud del el ancho de la celda unitaria. Ahora procedemos a comparar estos mismos también en función del espesor. Ahora abrimos un espesor de 10 milímetros. Se hicieron varios análisis. Estos presentamos los más significativos y vemos el comportamiento de las diferentes bandas y tratamos de observar una banda que presente una pendiente muy baja en una brecha completamente aislada. Al final, estos son los parámetros finales. Ajustamos a 101.60 milímetros, porque son 4 pulgadas. Comercialmente solo podemos encontrar soleras de aluminio de este espesor y un espesor de 3 octavos, de este ancho, perdón. Acá. En esta región cuadradita tenemos esta banda que estamos analizando. Esta de aquí es la que menor pendiente tiene de todas las anteriores y que cumple con el requisito de que está aislada para permitir medirla y cuantizar la velocidad de grupo específicamente de este modo. Esta banda tiene este modo de vibrar,
Entonces esperamos con una hipótesis que en los conectores, en las vigas que tenemos aquí, exista la menor transmisión de energía a través del sistema. Entonces hacemos la derivada de esos datos y podemos obtener la velocidad de grupo por la definición, que es aproximadamente de 50 metros sobre segundo. Ahora, es necesario verificar que existe efectivamente esa velocidad en ese rango de frecuencias. Diseñamos un metamaterial finito de 36 celdas unitarias con esta longitud, porque comercialmente igual las soleras tienen esta longitud, y pues procedemos a hacer el contraste respecto de la línea continua que es el sistema infinito y las 36 resonancias que existen en ese intervalo de frecuencias. Tenemos una correlación de 10, una diferencia de 10 metros sobre segundo. Esto se puede deber a la cantidad de celdas que estamos estudiando. Si nosotros estudiásemos una cantidad mucho más grande, acercándonos al infinito, podríamos ajustar esta curva a la predicción de un sistema, como de un sistema infinito. Por último, simplemente para demostrar que la velocidad está en función tanto de la posición como del ancho del conector, movemos la posición del conector y lo hacemos un poco más gordito. Para la línea roja tenemos nuestro metamaterial de dispersión cero con el conector en el centro, y para las diferentes posiciones, la azul de 24 milímetros, 29 y 33. Y como vemos, la velocidad cambia, ¿verdad? Acercándonos casi a los 400 metros sobre segundo. Y por último, si hacemos este conector, la viguita más ancha, nos acercamos hasta los 1000 metros sobre segundos, y si fuese un sistema continuo, sin las muescas, tendría una velocidad de 5000 metros sobre segundo. Y bueno, esto me lleva a mis conclusiones. Esto es que logramos diseñar un metamaterial elástico que tiene esta velocidad de grupo de 51 metros sobre segundo, que es solamente el 1% en cómo se compara, de la velocidad en que se mueven las ondas compresionales. Es decir, que tenemos una gran ralentización de una señal para posibles aplicaciones en tratamiento de señales, y nuestro método de placas cuadradas de aluminio conectadas entre sí, pensadas de una manera única, funciona para mostrar el fenómeno de dispersión cero, volviendo un método más barato y más barato que el que muestra Clara Darayu. Y corroboramos nuestros resultados con un sistema finito de 36 celdas, en la cual hubo una gran concordancia entre sí para comparar datos para un sistema finito y datos para un sistema finito, teniendo una gran concordancia entre sí. Y muchas gracias. Gracias, Brian. Sí nos queda tiempo para un par de preguntas. José Antonio. Una pregunta, en las curvas de dispersión, ¿tiene repulsión de niveles? Que yo los haya observado, así que podría decir que... Bueno, por eso estamos buscando la banda en una brecha para que no se una. Se refiere a donde tienes tu estructura de banda. Ajá. Podemos regresar. Más. Ahí, por ejemplo, en estas, ¿no? A que se cruzan. Se crucen o no se crucen. Cualquiera de las bandas. O sea, si se cruzan, ¿qué sucede? No, si se cruzan o hay una repulsión de nivel. No, sí se cruzan. No se repelen, o sea, no hay cruces evitados aquí. En este modelo, bueno, en este sistema, no hay cruces evitados, solamente si estas bandas cruzan unas con otras. Por ejemplo, la que va aquí, esta la podemos seguir hacia acá, no es esta de aquí, sino es esta continua. Si nosotros vamos viendo el modo en función del vector de acá, podemos ver que va a continuar como todo este de aquí. No va a ser esto. Es como consideramos un sistema infinito en una dirección, por eso vamos a llamarle que es unidimensional. O sea, tienes
Pues yo viendo, esa era una buena pregunta si había esos cruces, pero yo los he monitoreado de esa manera y no hay cruces evitados, sí, sí se cruzan las bandas. Sí. Ok. Tú te fijas en la simetría de la función de onda, hay que tener cuidado y algunas se cruzarán y otras no, y otras habrá repulsión de niveles, ¿no? Es lo que ahí no se ve, y creo que del modelo formalmente se puede tomar como tridimensional porque son cálculos de COMSOL, y entonces él pone un grosso, un ancho, un largo y un alto. Sí, pero digo, el sistema podría considerarse tridimensional por la forma en que hace los cálculos. Yo solo tengo una pregunta, y ya lo habíamos mencionado en otras reuniones, a veces como que utilizamos exageradamente el lenguaje diciendo metamaterial. Aquí en este caso, ¿por qué dices que es un metamaterial? ¿Cuál es la razón que le da la característica metamaterial si son estos? Porque solamente para este acoplamiento de estas medidas funciona emerge ese fenómeno. Si este conector es más grande o está en otra posición, no aparece. Es como solamente en esta posición va a tener esa dispersión. Para otra posición o para cualquier otro, si fuera continuo, si tuviera agujeros o otro tipo de cosas, no funcionaría y no mostraría ese fenómeno de dispersión cero. Bueno, sí, está bien, pero en el caso de cristales fotónicos también existen sistemas que presentan relación de dispersión prácticamente cero, sin que le pongan el concepto meta. Normalmente uno usa meta cuando tiene una propiedad que no aparece en la naturaleza, ¿no? Como índice de refracción negativo, por ejemplo. Eso es, sí. Bueno, está bien. Podemos seguir hablando más tarde. Muchísimas gracias a Brian y gracias a todos por la paciencia. Qué bueno que sigan aquí en estas reuniones de la División de Estado Sólido. Mañana es la última, los esperamos. Sí, bueno, entonces cancelamos, damos por terminada la sesión de hoy. Gracias y un aplauso nuevamente a todos los participantes.